Hey, si ya estás aquí, suscríbete. Es gratis. A la mañana siguiente, el camino de entrada a Fensmore estaba lleno de carruajes mientras los invitados se preparaban para abandonar Cambridgeshire y viajar hacia el sudeste rumbo a Berkshire, y más concretamente a Whitewell Hill, la casa solariega de los condes de Winstead. Sería, como Sara había dicho en una ocasión, la gran y terrible caravana de la aristocracia británica. Harriet había insistido, pluma en mano, que tal término requería el uso de mayúsculas. Como Londres no estaba lejos, algunos invitados que habían sido relegados a alojarse en las posadas cercanas decidieron regresar a la ciudad. Sin embargo, la mayoría había preferido convertir la doble celebración en una fiesta de 3 semanas de viaje. ¡Santo cielo! Había exclamado Lady Danbury al recibir las invitaciones para las dos bodas. ¿De verdad creen que voy a reabrir mi casa de la capital para 10 días entre las bodas? Nadie se había atrevido a señalar que la casa de campo de Lady Danbury estaba situada en Surrey, que se encontraba más entre Fensmore y Whitewell Hill que hacia Londres. Pero el argumento de Lady Danbury era válido. La alta sociedad estaba dispersa en esa época del año, con la mayoría de la gente en el norte o en el oeste, o, más oportunamente, en alguna parte que no fuera Cambridgeshire o Berkshire, o los puntos que había entre ellos. Casi nadie estimaba oportuno reabrir sus casas de Londres durante menos de 2 semanas cuando podían disfrutar de la hospitalidad de alguien más, aunque había que decir que no todos compartían esa opinión. Recuérdame, le dijo Hawke a Daniel Smythe Smith, mientras caminaban por el vestíbulo de Fensmore. ¿Por qué no me estoy yendo a casa? Había 3 días de viaje entre Fensmore y Whitewell Hill. 2 si uno se esforzaba, lo que nadie hacía. Hawke suponía que, en general, era menos tiempo en carruaje que volver a Londres y dirigirse a Berkshire, 1 semana después, pero, aún así, iba a hacer un viaje de locos. Alguien, Hawke no tenía claro quién, seguro que no era Daniel porque nunca había tenido cabeza para esas cosas, había planeado la ruta, marcado todas las posadas junto con cuántas habitaciones tenía cada una, y dispuesto dónde debía dormir cada uno. Hawke esperaba que nadie no planeara asistir a las bodas Charteris Smythe Smith Winter estuviera en la carretera esa semana, porque no habría ni una habitación libre. No te vas a casa porque tu casa es aburrida, le contestó Daniel, y le dio una palmada en la espalda. Y no tienes carruaje, así que, si quisieras regresar a Londres, tendrías que hacerlo con alguna amiga de mi madre. Hawke abrió la boca para hablar, pero Daniel aún no había terminado. Y eso quiere decir que no podrías ir a Whitewell Hill desde Londres. Tal vez habría sitio con la antigua niñera de mi madre, pero si no, podrías intentar pagarte un asiento en el carruaje del correo. ¿Has acabado?, preguntó Hawke. Daniel levantó un dedo como si tuviera algo más que decir, y después lo bajó. Sí, dijo. Eres un hombre cruel. Solo digo la verdad, contestó Daniel. Además, ¿por qué no querrías venir a Whitewell Hill? A Hawke se le ocurría una razón. Las celebraciones empezarán en cuanto lleguemos, continuó Daniel. Será una frivolidad continua y magnífica hasta la boda. Era difícil imaginarse a un hombre con el alma más ligera y más llena de alegría que la de Daniel Smythe Smith. Hawke sabía que parte de aquello era debido a sus inminentes nupcias con la hermosa señorita Winter, pero, a decir verdad, Daniel siempre había hecho amigos con facilidad y se reía constantemente. El hecho de saber que había destruido la vida de un hombre así había hecho que fuera aún más difícil cuando Daniel se había exiliado a Europa. A Hawke todavía le asombraba que Daniel hubiera regresado a su posición en Inglaterra con elegancia y buen humor.
La mayoría de los hombres habría exigido venganza. Sin embargo, Daniel le había dado las gracias. Le había agradecido que lo encontrara en Italia y le había agradecido que cancelara la casa de brujas de su padre. Y, finalmente, le había dado las gracias por su amistad. No había nada, pensó Hawke, que no estuviera dispuesto a hacer por ese hombre. En cualquier caso, ¿qué harías en Londres?, le preguntó Daniel y le hizo una seña a Hawke para que lo siguiera por el camino. ¿Sentarte y hacer cálculos mentales? Hawke lo miró. Bromeo contigo porque te admiro. Sí, claro. Es una habilidad brillante, insistió Daniel. Aunque hiciera que te disparara y que tuvieras que salir del país, preguntó Hawke. Era cierto lo que le había dicho a Lady Sarah. A veces, el humor negro era la única opción. Daniel se detuvo y su rostro se asombreció. Ya sabes, continuó Hawke, que mi aptitud con los números es precisamente la razón por la que siempre he sobresalido con las cartas. Los ojos de Daniel parecieron oscurecerse, y cuando parpadeó, en su rostro apareció un aire de callada resignación. Se ha acabado, Prentice, le dijo. Se ha terminado, y hemos recuperado nuestras vidas. Tú sí has recuperado la tuya, pensó Hawke, y después se odió por pensarlo. Los dos fuimos unos idiotas, afirmó Daniel en voz baja. Puede que los dos fuéramos idiotas, repuso Hawke, pero solo uno de nosotros requirió el duelo. Yo pude no aceptar. Por supuesto que tuviste que hacerlo. No habrías sido capaz de dar la cara si no lo hubieras hecho. Se trataba de un estúpido código de honor instaurado entre los jóvenes caballeros de Londres, pero era sagrado. Si un hombre era acusado de hacer trampas en las cartas, tenía que defenderse. Daniel le puso a Hawke una mano en el hombro. Yo te he perdonado, y tú creo que me has perdonado a mí. En realidad, Hawke no lo había hecho, pero solo porque no había nada que perdonar. Lo que me pregunto, siguió diciendo Daniel con suavidad, es si tú te has perdonado. Hawke no respondió, y Daniel no insistió. En lugar de eso, su voz retomó el anterior tono alegre y declaró: Vayamos a Whitehall, comeremos, algunos beberán y todos estaremos contentos. Hawke asintió levemente. Daniel ya no tomaba alcohol. Decía que no lo había tocado desde aquella fatídica noche. Hawke pensaba a veces que debería seguir su ejemplo, pero había noches en las que necesitaba algo para paliar el dolor. Además, añadió Daniel, tienes que estar allí pronto. He decidido que debes unirte a la fiesta de la boda. Aquello hizo que Hawke se detuviera en seco. ¿Perdón? Marcus será mi padrino, por supuesto, pero creo que necesitaré algunos caballeros para que me apoyen. Annie tiene toda una flotilla de damas. Hawke tragó saliva y deseó no sentirse tan incómodo al aceptar tal honor, porque era un honor, y quería decir que estaba agradecido, que significaba mucho para él, y que había olvidado lo bien que sentaba tener a un amigo de verdad. Sin embargo, solo fue capaz de asentir brevemente con la cabeza. No le había mentido a Sarah el día anterior. No sabía cómo aceptar los halagos con elegancia. Suponía que uno tenía que creer que los merecía. Entonces está decidido, dijo Daniel. Oh, y por cierto, te he encontrado un hueco en mi carruaje favorito. ¿Qué significa eso?, preguntó Hawke con recelo. Ya habían salido de la casa e iban a empezar a bajar los escalones que llevaban al camino. A ver, dijo Daniel ignorando su pregunta. Está ahí mismo. Señaló con un movimiento de la mano un carruaje negro relativamente pequeño, el quinto en la fila que se había formado en el camino. Aunque no tenía escudo, era evidente que era de calidad y lo tenían bien cuidado. Probablemente fuera el carruaje secundario de una familia noble. ¿De quién es?, quiso saber Hawke. Dime que no me has puesto con Lady Danbury. No te he puesto con Lady Danbury, respondió Daniel, aunque probablemente sería una excelente compañera de viaje. Entonces, ¿con quién? Sube y lo verás. Hawke
Había pasado una tarde entera y la mayor parte de la noche intentando convencerse de que ese deseo loco que había sentido por Sarah Plainswood había sido fruto de una locura transitoria que había sido provocada por algo, tal vez por más locura transitoria. Fuera como fuese que hubiera ocurrido, pasar un día entero encerrado con ella no sería buena idea. Winstead se dirigió a él con un tono de advertencia. Que no sea tu prima. Te lo aviso. Ya, ¿eh? ¿Sabes cuántas primas tengo? ¿De verdad crees que puedes evitarlas a todas? Winstead, no te preocupes. Te he puesto con la mejor de todas. Te lo prometo. ¿Por qué me siento como si me dirigiera al matadero? Bueno, admitió Daniel, te sobrepasarán en número. Hawk se dio la vuelta bruscamente. ¿Qué? Ya hemos llegado. Hawk levantó la vista mientras Daniel abría la puerta. Damas, dijo Daniel en tono pomposo. Del interior se asomó una cabeza. Lord Hawk. Era Francis. Lord Hawk. Lord Hawk. Y sus hermanas, por lo que parecía, aunque por lo que podía ver no estaba Lady Sarah. Hawk por fin dejó escapar el aire que había estado conteniendo. Algunas de mis mejores horas las he pasado con estas tres damas, le confesó Daniel. Creo que el viaje de hoy va a durar 9 horas, replicó Hawk secamente. Serán 9 horas fantásticas. Daniel se inclinó hacia él. Pero déjame que te dé un consejo, susurró. No intentes seguir todo lo que te digan. Te provocará vértigo. Hawk se detuvo en el escalón. ¿Qué? ¡Arriba! Daniel lo empujó. Nos vemos cuando paremos a comer. Hawk abrió la boca para protestar, pero su amigo ya había cerrado la puerta. Paseó la mirada por el interior del carruaje. Harriet y Elizabeth estaban sentadas mirando hacia adelante y había un enorme montón de libros y papeles en el asiento que quedaba entre ambas. Harriet estaba intentando mantener un escritorio portátil sobre sus rodillas y tenía una pluma detrás de las orejas. Ha sido muy amable por parte de Daniel ponerlo en el carruaje con nosotras, dijo Francis en cuanto Hawk se hubo sentado junto a ella. O mejor dicho, lo dijo un poco antes de que estuviera sentado. Él estaba empezando a darse cuenta de que no era una muchacha particularmente paciente. En efecto, murmuró. De hecho, suponía que estaba agradecido. Mejor Lady Francis que alguna anciana estirada o un caballero fumando un puro, y seguramente sus hermanas serían soportables. Se lo pedí expresamente, continuó Francis. Me lo pasé muy bien en la boda ayer. Se dirigió a su hermana para decir, comimos tarta juntos. Ya lo vi, respondió Elizabeth. ¿Le importa ir en sentido contrario a la marcha?, le preguntó Francis. Harriet y Elizabeth se marean. Francis, protestó Elizabeth. Es verdad. ¿Qué sería más embarazoso? ¿Decirle a Lord Hawk que nos mareamos yendo hacia atrás o que de verdad te mareas yendo hacia atrás? Personalmente yo preferiría lo primero, dijo Hawk. ¿Vas a parlotear durante todo el viaje?, inquirió Harriet. De las tres, era la que más se parecía a Sarah. Su cabello era un poco más claro, pero la forma del rostro era la misma, y también la sonrisa. Miró a Hawk con cierta vergüenza. Le pido perdón. Me dirigía a mis hermanas, por supuesto, no a usted. No tiene importancia, la disculpó él con una leve sonrisa. Pero, ya que lo pregunta, no pretendo parlotear durante todo el camino. Yo pensaba escribir, continuó Harriet, y colocó un pequeño fajo de papeles en su escritorio portátil. No puedes hacer eso, le advirtió Elizabeth. Lo mancharás todo de tinta. No, no lo haré. Estoy desarrollando una nueva técnica. ¿Para escribir en el carruaje? Supone usar menos tinta, lo prometo. ¿Y alguien se ha acordado de coger galletas? Siempre me entra hambres antes de parar para comer. Francis ha traído algunas, y sabes que a madre le dará un ataque si manchas de tinta el... Cuidado con los codos, Francis. Lo siento mucho, Lord Hawk. Espero no haberle hecho daño.
Y yo no he traído galletas, pensé que las iba a coger Elizabeth. ¿Te has sentado sobre mi muñeca? Oh, vaya. Sabía que tenía que haber desayunado más. Deja de mirarme así. No voy a manchar de tinta el... Tu muñeca está aquí. ¿Cómo se usa menos tinta? Hawk solo podía quedarse mirando. Parecía haber 16 conversaciones diferentes desarrollándose a la vez, con solo 3 partícipes. Bueno, me limito a apuntar solo las ideas principales. Las ideas principales incluyen unicornios. Hawk había sido incapaz de seguir quien decía qué hasta aquello. Otra vez los unicornios, ¿no? Gruñó Elizabeth, miró a Hawk y dijo, por favor, perdone a mi hermana. Está obsesionada con los unicornios. Hawk miró a Francis. Se había puesto tensa por la rabia y estaba fulminando a su hermana con la mirada. Él no la culpaba. El tono de Elizabeth había sido el propio de una hermana mayor, 2 partes de desdén y una de mofa, y, aunque no podía echárselo en cara, estaba seguro de que, a su edad, él también había sido así. Sintió una repentina necesidad de ser el héroe de la muchacha. No recordaba cuándo había sido el héroe de alguien por última vez. A mí me gustan los unicornios, aseveró. Elizabeth se quedó estupefacta. ¿De verdad? Él se encogió de hombros. ¿No le gustan a todo el mundo? Sí, pero usted no cree en ellos, replicó Elizabeth. Francis piensa que son reales. Con el rabillo del ojo, Hawk vio que la niña lo miraba con nerviosismo. En realidad, no puedo demostrar que no existan, afirmó. Francis dejó escapar un gritito. Elizabeth tenía la expresión de alguien que hubiera estado mirando al sol durante demasiado tiempo. Lord Hawk, dijo Francis, yo... ¡Mamá! Francis se calló a media frase y todos desviaron la mirada hacia la puerta del carruaje. Era la voz de Sarah, y no parecía muy feliz. ¿Creías que ibas a viajar con nosotros?, susurró Elizabeth. Bueno, ya lo hizo cuando vinimos aquí, contestó Harriet. Lady Sarah, en el carruaje. Hawk no estaba seguro de poder imaginar una tortura más diabólica. O te quedas aquí con tus hermanas o vas con Arthur o con Rupert. Se oyó la voz de Lady Plainswood. Lo siento, pero no tenemos sitio en... No podré sentarme con usted, le dijo Francis a Hawk como disculpándose. Las 3 no cabrán en el otro lado. Lady Sarah se sentaría junto a él. Por lo que parecía, sí que existía una tortura más diabólica. No se preocupe, le dijo Harriet. Sarah no se marea viajando hacia atrás. No, está bien, oyeron todos decir a Sarah. No me importa viajar con ellas, pero esperaba... La puerta se abrió. Sarah estaba a medio camino del escalón, dándole la espalda al carruaje mientras seguía hablando con su madre. Es solo que estoy cansada y... Es hora de irse, la interrumpió Lady Plainswood con firmeza, y le dio a su hija un pequeño empujón. No pienso ser yo quien retrase a todo el mundo. Sarah dejó escapar un suspiro de impaciencia mientras entraba de espaldas al carruaje. Se volvió y... lo vio. Buenos días, saludó Hawk. Ella abrió mucho la boca, sorprendida. Me cambiaré de sitio, refunfuñó Francis. Se levantó y se pasó enfrente, intentando quitarle el asiento de la ventanilla a Elizabeth, pero terminó en el centro, con los brazos cruzados. Lord Hawk, exclamó Sarah, claramente desconcertada. ¿Qué está haciendo aquí? No seas grosera, le reprendió Francis. No estoy siendo grosera, solo estoy sorprendida. Se sentó en el lugar que había dejado libre Francis. Y siento curiosidad. Hawk se recordó que ella no tenía ni idea de lo que había ocurrido el día anterior, porque no había ocurrido nada. Todo había estado en su cabeza, y tal vez en algunas otras partes de su cuerpo. Pero lo importante era que ella no lo sabía, y no lo sabría nunca, porque iba a desaparecer. La locura transitoria, por definición, era transitoria. Sin embargo, le costó no darse cuenta de que la cadera de Sarah estaba solo unos centímetros de la suya.
¿A qué debemos el placer de su compañía, Lord Hawk?, preguntó Sara mientras se quitaba el sombrero. Definitivamente no tenía ni idea. Si no fuera así, jamás habría usado la palabra placer. Su primo me dijo que me había guardado un sitio en el mejor carruaje del viaje, contestó él. De la caravana, lo corrigió Francis. Él apartó la mirada de Sara para fijarla en la hermana menor. ¿Perdón? La gran y terrible caravana de la aristocracia británica, aclaró Francis. Así la llamamos. Él sonrió y, cuando soltó el aire, sonó como una risa. Es excelente, comentó tras encontrar por fin las palabras apropiadas. Se le ocurrió a Sara, apuntó Francis, y se encogió de hombros. Es muy inteligente. Francis, le advirtió Sara. Lo es, dijo Francis con el peor intento de susurro que Hawk había oído en su vida. Los ojos de Sara revolotearon de un lado a otro, como hacían cuando ella se sentía incómoda, y por fin se inclinó hacia adelante para mirar por la ventanilla. ¿No se suponía que íbamos a salir pronto? La gran y terrible caravana, murmuró él. Sara se volvió hacia él con una mirada desconfiada. Me gusta, se limitó a decir Hawk. Ella separó los labios y pareció prepararse para pronunciar una larga frase, pero en su lugar dijo, «Gracias». «Oh, ya salimos», exclamó Francis alegremente. Las ruedas del carruaje comenzaron a girar. Hawk se reclinó en el asiento y dejó que el movimiento los arrullara. Antes de sufrir la herida, nunca le había importado viajar en carruaje. Siempre le había hecho dormir. Todavía lo hacía. El único problema era que apenas había espacio para extender la pierna, y al día siguiente le dolía muchísimo. ¿Estará bien?, le preguntó Lady Sara en voz baja. Él inclinó la cabeza hacia ella y murmuró, «¿Bien?». Ella desvió la mirada hacia su pierna. «Estaré bien. No necesitará estirarla. Pararemos para comer». «Pero estaré bien, Lady Sara», la interrumpió, pero para su propia sorpresa, sus palabras no tenían un tono defensivo. Se aclaró la garganta. «Gracias por su preocupación». Ella entornó los ojos y Hawk se dio cuenta de que estaba intentando decidir si lo creía. No quería que Sara tuviera ninguna razón para pensar que no estaba cómodo, así que miró ociosamente a las otras 3 hermanas Princewood, apretujadas en el asiento de enfrente. Harriet se estaba dando golpecitos con la pluma en la frente y Elizabeth había sacado un pequeño libro. Francis se estaba inclinando por delante de ella, intentando ver por la ventana. «Ni siquiera hemos salido todavía del camino», dijo Elizabeth sin dejar de mirar el libro. «Solo quiero ver». «No hay nada que ver». «Lo habrá». Elizabeth pasó una página con precisión. «No vas a estar así todo el...» «Oh, ha sido un accidente», se disculpó Francis. «Me ha golpeado», afirmó Harriet. «A nadie en particular». Hawk observaba el intercambio de información con humor, consciente de que lo que en ese momento era divertido se convertiría en agonía si continuaba durante la hora siguiente. «¿Por qué no intentas mirar por la ventana de Harriet?», preguntó Elizabeth. Francis suspiró, pero hizo lo que su hermana le había sugerido. Sin embargo, momentos después, oyeron el sonido de papeles arrugándose. «Francis», le regañó Harriet. «Lo siento. Solo quiero mirar por la ventana». Harriet miró a Sara de manera suplicante. «No puedo», dijo Sara. «Si crees que ahora estás incómoda, imagina lo apretada que estaríamos si me siento yo ahí en lugar de Francis». «Francis, quédate quieta», dijo Harriet con brusquedad, y volvió a colocar los papeles en el escritorio portátil. Hawk sintió que Sara le daba suavemente con el codo, y cuando se volvió hacia ella, vio que lanzaba una mirada a su mano. 1, 2, 3. Sara estaba contando discretamente los segundos, estirando un dedo cada vez. 4, 5. «¡Francis! Lo siento». Hawk miró de reojo a Sara, que tenía una sonrisa ufana en los labios.
Francis, no puedes echarte encima de mí de esa manera, le espetó Elizabeth. Entonces, déjame sentarme junto a la ventana. Todas las miradas se volvieron hacia Elizabeth, que finalmente dejó escapar un resoplido de exasperación, mientras se agachaba en mitad del carruaje para permitir que Francis se deslizara junto a la ventana. Hawke observó con interés a Elizabeth, que se removió más de lo necesario para encontrar una postura cómoda. Reabrió el libro y se centró en las palabras. Miró a Sara. Ella le devolvió la mirada con una expresión que decía: «Espere». Francis no los decepcionó. «Me aburro»,